Dicen que hay caminos que han sido cerrados no precisamente por la modernidad, sino porque en ellos han ocurrido cosas escalofriantes que muchos no se atreven a contar. Tal vez es el caso del viejo paraje rumbo a Oaxaca, en donde todavía existe un pueblo tan oculto al cual solo se llega a través de un largo camino de terracería, pero que sus moradores no han querido dar testimonio de lo ocurrido ahí. Cuando artes diabólicas y poderosas hechicerías entran en juego, la muerte solo parece ser un sueño macabro, tal como lo muestra la siguiente leyenda. Cuenta la leyenda que en él vivía una bella joven de nombre Sol Samaniego. 1000 hombres llevaban a diario hasta su ventana hermosas canciones que se pudieran conocer en aquel apartado pueblo, las mejores fortunas de los más grandes sembradores que aspiraban a su mano. Pero ella no se decidía a obediencia de su tía, quien provocaba fuertes duelos entre los hombres, hasta que cierta noche, al llegar 2 gallardos jóvenes a la ventana, la tía salió a recibirlos. «Estamos cansados de tiroteos». Los 2 jóvenes, desconcertados, preguntaron: «¿A qué se refiere?». «A que es hora que mi sobrina elija el hombre y hemos escogido a ambos para tal efecto, pero no son los únicos». «Explíquese, señora». La señora, astutamente, le dio forma a su historia. Como Sol es la doncella más bella, han venido hasta esta ventana los hombres más adinerados, y yo, junto con ella, me he encargado de elegirle a 4, quienes se disputarán su mano. Ellos estaban tan cegados por la hermosura de Sol que lo único que se les ocurrió fue preguntar contra quién competirían, ya que la fortuna en los pueblos se mide por tierras y siembras. Y fue en esos momentos cuando se acercaron los otros 2 varones. La señora Estela los presentó. «Aquí llegan, es hora de conocerse». Cuentan que los 4 caballeros se conocían de sobra, ya que las extensiones de tierra más grandes les pertenecían. Buena elección había hecho entonces la tía. Momentos después, la vieja llamó a su bella sobrina. «Sol, Sol», gritaba desesperada, «debes venir hasta la puerta». Se dice que la sola presencia de la joven arrancó los suspiros de aquellos hombres, y fue entonces cuando la tía continuó su plan. «Aquí tienen la razón de sus suspiros. Ahora les diré cómo ganar su mano. Como todos sabemos de su fortuna, ahora será necesario probar su hombría». «Dispuesto estoy a probar con cualquiera», dijo uno de los presentes. La señora fríamente continuó: «Sí, más bien no busco hombría, sino temeridad, ya que si eres quien muera en duelos, ¿cómo pretender la mano de mi sobrina?». Los 4 caballeros no alcanzaban a comprender lo que la vieja pretendía, ya que todavía en los pueblos se puede robar a la mujer si uno quiere. «Ninguno de ustedes se hará daño mutuamente. Ya basta de vivir como salvajes. Muy pronto las máquinas del gobierno pasarán por aquí y nuestras tierras pueden perder extensión». Todos sabían que muy pronto se construiría la nueva carretera a Oaxaca, y de pasar por ahí perderían parte de su extensa propiedad. Pero eso nada explicaba lo que la vieja quería. «Mi sobrina esperará 1 año. En ese lapso, quien demuestre más hombría y caballerosidad se quedará con ella. Pero recuerden, entre ustedes no se harán daño, ni tampoco ninguno de ustedes buscará raptarla». Los 4 hombres aceptaron las condiciones de la vieja, y uno a uno le hicieron promesa solemne a la joven. Una vez que todos estuvieron afuera, hicieron el juramento de que no la tomarían por la vía del rapto. «Juremos todos estrechando nuestras manos». Una vez que se marcharon, la joven Sol pidió explicaciones, y fue entonces cuando su tía le reveló que los padres de aquellos 4 jóvenes fueron los causantes de la muerte de los padres de Sol. Pero Sol seguía sin entender. «¿Pero cómo quieres que me case con uno de ellos?». La vieja la miró y molesta respondió: «No quiero que te cases con ninguno, solo los traje para que los conocieras. Hacía días que miraba a quién te pretendía, y lo único que quiero de todo esto es que los odies». «Si es así, tía,
Odiaré a quienes causaron la muerte de mis padres, dijo la joven. Pero entonces, ¿para qué los hiciste venir? ¿No te era suficiente decirme quién eran? La vieja se acercó hasta ella y tomándola del hombro dijo: Yo los odio con todas mis fuerzas y he deseado su muerte durante años, y tú serás quien se haga cargo de eso, tú y una hechicera. ¿Y quién es esa hechicera?, preguntó la joven. Tomasa, una anciana repulsiva. ¿Los viste bien a los 4? Preguntó la tía con maliciosa mirada. Sí, y los 4 morirán como se lo he prometido. Esta misma noche haré 4 muñecos y después los iré matando uno a uno. No, dijo Sol, mátalos todos de una vez. La tía se acercó hasta ella y explicó: Ellos no pueden morir tan rápido, deben morir como yo lo he hecho todos estos años, lentamente y con mucho dolor. Y esa misma noche doña Estela dio órdenes a los pocos sirvientes que le quedaban para que recibieran a la hechicera y la atendieron como si fuera de la familia. A la noche siguiente, la bruja se dio a la tarea de fabricar unos fetiches, con la cera que lloraba del árbol de la muerte, con el aceite que destilan los difuntos, decía la hechicera. Ya casi al amanecer, la bruja terminó su diabólico trabajo. Caballeros, ya están listos para morir, se escuchó tras una risa macabra. La bruja mostró con orgullo sus fetiches, a quienes dictaría la muerte de los 4 galanes. La semejanza era increíble. Pareciera que eran ellos y que tan solo les hacía falta hablar y moverse. Con los grandes ritos de la antigua y poderosa hechicería, la bruja colocó los muñecos en un altar y de uno en uno fue mencionando los nombres de aquellos desdichados enamorados. La tía se acercó hasta el altar y dio órdenes precisas: que sea Pedro dentro de 3 días, después mátalos como quieras, pero a intervalos de 3 meses. La hechicera con una macabra sonrisa respondió: todos en un año estarán muertos y mucho habrán de sufrir ellos y sus familias. Así, 3 días después, llegó hasta la casa de Pedro un papel que decía: Pedro Zúñiga, vuestros días han llegado, en pálidas aguas morirás ahogado. El joven apuesto se rió de buena gana, pensando que era una broma de sus rivales de amor. El contenido del papel había sido olvidado por Pedro, pero cierta noche, un criado entró bastante agitado. Señor amo, señor amo. Pedro salió corriendo exigiendo una explicación. Señor, llegó un propio de avisar que la hacienda está en llamas. Es preciso que vaya hasta allá. El joven tomó su caballo y deprisa salió con la intención de apagar las llamas. Rudo y veloz como el viento, don Pedro Zúñiga cruzó el pueblo, pero al atravesar el puente sobre el río, su caballo se espantó ante la aparición de un ser horripilante. Al día siguiente, se le encontró ahogado, como decía el papel, en pálidas aguas. Los moradores del pueblo lo reconocieron. Miren, es don Pedro. Sí, anoche se quemó su hacienda, se ha de haber suicidado. A los pocos días, el suceso se había olvidado, pero 3 meses después un personaje siniestro entregó una carta a don Apolonio Rebollo. «Es para usted esta carta», dijo el ser, sin manifestar quién la enviaba. Apolonio se acercó a una farola y curioso leyó la carta. «Don Apolonio, de vuestra vida el plazo terminó, y hoy en el árbol más alto todos verán su cuerpo colgado». Y como su anterior rival en amores, tomó en broma el aviso. Vaya broma de mis rivales en amores. Estoy seguro que don Pedro murió en accidente. Don Apolonio salió esa noche a un viaje. Fatal coincidencia, pues unos bandidos colgaron al caballero en uno de los árboles más altos del valle. Dicen que don Apolonio recordó la carta que había recibido, pero en vano fue. Ya se encontraba en manos de la muerte. Como todo suceso, fue olvidado, pero justamente, pasados los otros 3 meses, esa noche don Antonio bebía en la taberna a donde le fue entregada la nota. Al abrirla, leyó la cruel sentencia: «Señor Contreras, pronto caerá su vida,
roto su corazón por una honda herida. Él solo pensó, ya bebido, ¿es que me ha herido Sol? Imaginándose que aquello se trataba de una broma del único contrincante que quedaba. Pero del rincón más oscuro de la taberna se levantó un siniestro personaje. ¿Quién eres?, preguntó molesto. Sabes que tu presencia me molesta, debes largarte. El ser se le acercó diciendo, haré algo mejor, te eliminaré para siempre, defiéndete. Y fue así que sin motivo justificado, el personaje salió de entre las sombras y cruzó un cuchillo sobre el pecho de don Antonio. 5 minutos después, Antonio cayó atravesado del corazón. En su casa, a doña Sol la bruja le rendía explicaciones. Mira, niña, que ha caído el muñeco de don Antonio. Atravesé su corazón del muñeco con una espina. De esta misma manera, alguien le atravesó el puñal y murió. Te lo juro por el rey de los Avernos. Entonces solo falta Juan García, pero en 3 meses morirá. Solo que esta vez tú serás quien elija la hora y forma de su muerte. La joven Sol, ante tal situación, dejó escapar sus maléficos deseos. Solo deseo que arda. La bruja le explicó cómo hacerlo. El día que tú decidas, solo acerca el muñeco a una vela y él morirá quemado. No, dijo la cruel joven, debes sufrir mucho antes de morir. La hechicera entonces recomendó que todas las noches acercara el muñeco a la vela y solo cuando ella lo decidiera, dejara que el muñeco ardiera en su totalidad. En su casona, don Juan, junto con un doctor, veían cómo una fiebre altísima lo derrotaba noche tras noche en su cama. Doctor, decía el joven, parece que estoy ardiendo en una fogata. El doctor no podía explicar el motivo por el cual todas las noches el joven ardía en fiebre, hasta que un buen día murió, al darle sepultura en el mismo lugar donde descansaban los cuerpos de sus rivales. Fue entonces cuando ocurrió algo inusitado. Algunos sacerdotes del pueblo pudieron constatarlo. Era el 13 de agosto, día de San Hipólito, y como se sabe, cada 100 años se efectúan ceremonias en los cementerios. Al decir las palabras de sus libros, en nombre del Todopoderoso, quien nos da permiso hoy, dejar sus tumbas e ir a pos de la justicia que os ha desgraciado su alma, y al conjuro de las misteriosas letanías, se levantaron de entre sus tumbas 4 cadáveres. Aquello, dice la leyenda, fue un espectáculo que llenaba de pavor y de horror. 4 tumbas abiertas por aquellos desdichados que respondían al llamado del más allá. Y cuenta la leyenda que en todo el pueblo, en esos momentos se dejó sentir un helado frío, ese frío de ultratumba. 4 espectros salieron del panteón en busca de justicia. Atravesaron por las oscuras calles y callejuelas, deslizándose como sombras entre la oscuridad, como si fueran recorriendo, empujándose entre el viento, aullando entre la noche. En algún momento llegaron a una casona. Era el hogar de la bruja Tomasa. Según las versiones de quienes lo vieron, dicen que de aquel jacal salieron gritos horrorosos, espantosos graznidos que cubrieron de sombra esa noche horrible del 13 de agosto. Y una semana más tarde, cuando un pastorcillo audaz y valiente, quien llevado por su curiosidad, dio con pavoroso hallazgo, salió corriendo de aquel sitio, corrió tanto hasta formar una ronda. En la casa de la bruja, dijo a la primera persona con la que se topó, la bruja que vive sobre la carretera. Su oyente desconsolado preguntó, ¿cuál bruja? Con la voz entrecortada por el horror, el muchacho contó todo lo que vio, y fue entonces cuando varios habitantes del pueblo se dirigieron hasta la casa de la bruja. El espectáculo que presenciaron los presentes les enchinó la piel de aquel horror que veían. Nadie se explicaba aquello, ni siquiera las autoridades. Más tarde hicieron acto de presencia los sacerdotes. Se cuenta también que de la capital se hicieron las investigaciones, y fue entonces cuando decidieron que Tomasa era una vieja bruja
y tenía trato con el diablo, por lo que determinaron que el maldito cuerpo de la bruja fuera quemado y el resto de los 4 caballeros fuera enviado nuevamente a sus tumbas. Y es de creerse que, habiéndose ya vengado de lo que en vida les haya causado esa infeliz bruja, encontraron la paz. Con las declaraciones de los parientes de los caballeros se armaron las investigaciones y fueron ellos quienes firmaron de testigos. Posteriormente se llevó a cabo un juicio secreto en contra de Sol y su tía, a quienes se les sometió a los más duros y crueles tormentos, habiendo fallecido ambas a consecuencia de estos, y así quedó cerrado el proceso y concluyó el asunto. La carretera nunca volvió a pasar por aquel lugar. Al pueblo se llega por el viejo camino de terracería, pero hay quienes dicen que no se puede andar por él en las noches, ya que todavía se pueden escuchar los gritos terribles de la bruja.